Evangelio según San Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que han sucedido entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo, desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de edad avanzada. Sucedió que mientras Zacarías oficiaba delante de Dios, en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera en oración a la hora del incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel los convertirá el Señor su Dios, e irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y hacer volver a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. El ángel le dijo: Yo soy el ángel Gabriel, el que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por medio de señas y permaneció mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa. Días después concibió su mujer Isabel, y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre los hombres. La Anunciación. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y el ángel, entrando, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras, y pensaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido a un hijo en su vejez, y ésta ya está en el 6º mes, ella a la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. La Visitación. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído, que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. El Magnificat. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador,
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho en mi favor maravillas. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como habían anunciado nuestros padres, a favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se regresó a su casa. Nacimiento de Juan el Bautista. Se le cumplió el tiempo a Isabel de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se alegraban con ella. Circuncisión de Juan el Bautista. Y sucedió que al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: No, se ha de llamar Juan. Y le decían: Pues no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban estos sucesos. Todos los que los oían los grababan en su corazón, diciendo: Pues ¿qué será este niño? Porque en realidad la mano del Señor está con él. El Benedictus. Su padre Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como lo había prometido desde los antiguos tiempos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, de concedernos que libres de las manos de nuestros enemigos pudiéramos servirles sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación, por el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que hará que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, y guiar sus pasos por el camino de la paz. Vida oculta de Juan el Bautista. El niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nacimiento de Jesús y visita de los pastores. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronara todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino, gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, esto por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban ahí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándolos, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa, y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les dieron a conocer lo que les habían dicho, acerca de aquel niño, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían.
María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Circuncisión de Jesús. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: El Nunc Diminitis. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Profecía de Simeón. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Profecía de Ana. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, en ayunos y oraciones. Y como se presentó en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vida oculta de Jesús en Nazaret. Después que se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús entre los doctores. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Y sucedió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y les dijo: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que debía estar yo en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Más sobre la vida oculta de Jesús. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, y Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de Traconitida y Lisanias, tetrarca de Vilene en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Decía pues a la gente que acudía para ser bautizada por él: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues frutos dignos de conversión, y no anden diciendo en su interior: tenemos por padre Abraham.
porque les digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Y él les respondía, el que tenga 2 túnicas, que la reparta con el que no la tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijan más de lo que está fijado. También le preguntaron unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas y confórmense con su pago. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo. Respondió a todos Juan diciendo, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Y con muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Prisión de Juan el Bautista. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él, a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y a causa de todas las malas actuaciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Bautismo de Jesús. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Genealogía de Jesús. Tenía Jesús, al comenzar, unos 30 años, y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquín, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nangai, hijo de Mas, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de Josec, hijo de Jodá, hijo de Loanán, hijo de Rezá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Josam, hijo del Maldán, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonam, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mena, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Sala, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arní, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Serú, hijo de Ragau, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainam, hijo de Arfaxa, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainam, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tentaciones en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante 40 días tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándolo a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el alero del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Comienzo de la predicación. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga, el día sábado, y se levantó para hacer la lectura.
Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. En verdad les digo que ningún profeta he recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo arrojaron fuera de la ciudad, y lo llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se marchó. Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados por su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes voces: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: Cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándolo en medio, salió de él, sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros: ¿Qué palabra esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Curación de la suegra de Simón. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre, y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose, al punto se puso a servirles. Numerosas curaciones. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y poniendo él las manos sobre cada uno, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús sale ocultamente de Cafarnaúm y recorre Judea. Al hacerse de día salió, y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando, y llegando donde él, trataban de retenerlo, para que no los dejara. Pero él les dijo: También a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Vocación de los primeros 4 discípulos. Estaba él a la orilla del lago Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas, y dejándolo todo, lo siguieron. Curación de un leproso. Y sucedió que estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra,
que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante desapareció la lepra, y le ordenó que no se lo dijera a nadie. Y añadió: Vete, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que le sirvas de testimonio. Su fama se extendía cada vez más, y una numerosa multitud acudía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios, donde oraba. Curación de un paralítico. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea, Judea y Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él. Pero no encontrando por dónde meterlo, a causa de la multitud, subieron al terrado y lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que lo sepan, que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en la que estaba y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto cosas increíbles. Vocación de Leví. Después de esto salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Discusión sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron a Jesús: Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, y del mismo modo los discípulos de los fariseos, en cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿Acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, y entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: Nadie rompe un vestido nuevo para poner un remiendo en uno viejo. De otro modo, desgarraría el viejo. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los odres. El vino se derramaría y los odres se echarían a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo, porque dice el añejo es el bueno. Discusión sobre el sábado. Sucedió que cruzaban sábado por unos campos sembrados. Sus discípulos arrancaban y comían espigas desgranándolas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Y Jesús les respondió: ¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó de los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Comió él y dio de comer a los que le acompañaban. Y Jesús les dijo: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para tener un motivo para acusarlo. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte ahí en medio. Él, levantándose, se puso ahí. Entonces Jesús les dijo: Yo les pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirándolos a todos, dijo al hombre: Extiende tu mano. Él lo hizo, y quedó restablecida su mano. Pero ellos, llenos de rabia, discutían entre sí qué harían a Jesús. Elección de los 12. Sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar, y pasó la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos,
a los que llamó apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. La muchedumbre sigue a Jesús. Bajando después con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Sido y Tidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Las bienaventuranzas. Entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban sus nombres como malos, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo trataban sus padres a los profetas. Las maldiciones. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Hay de los que ríen ahora, porque tendrán aflicción y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Amor a los enemigos. Pero yo les digo a los que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difamen. El que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman. Misericordia. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Porque con la medida que midan, se les medirá. Celo bien ordenado. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la brizna que hay en tu ojo? No viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se cosecha uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Los dos cimientos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo el que venga a mí, oiga mis palabras y las ponga en práctica. Les voy a enseñar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús sana al siervo de un oficial romano. Cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente, diciendo: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo, y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos, y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo,
Por eso ni siquiera me considero digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, vete, y va, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose, dijo a la muchedumbre que lo seguía: Les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a casa, hallaron al siervo sano. Resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y sucede que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Pregunta del Bautista y testimonio de Jesús. Sus discípulos llevaron a Juan todas estas noticias. Entonces, él, llamando a 2 de ellos, los envió a decir al Señor: ¿Eres tú el que has de venir, o hemos de esperar a otro? Llegando donde él, aquellos hombres dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿Eres tú el que has de venir, o hemos de esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias, y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos, y les respondió: Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver sino un hombre elegantemente vestido? No, los que visten con lujo y se dan buena vida están en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y les digo, más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Les digo, entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Jesús juzga a su generación. ¿Con quién, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: Les hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dicen: Demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Ahí tienen un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. La mujer pecadora perdonada. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando a la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien, al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo, que lo había invitado, se decía para sí: Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: Supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: Has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer?
entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha demostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales comenzaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Acompañantes de Jesús. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Parábola del sembrador. Habiéndose congregado mucha gente y viniendo a él de todas las ciudades, dijo en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre tierra, y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y creciendo con ella, los abrojos la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola, y él dijo: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Explicación de la parábola del sembrador. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero a lo largo de su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Los que en buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia. El ejemplo de la lámpara. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Pongan pues atención a lo que están escuchando, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener se le quitará. La verdadera familia de Jesús. Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Jesús calma la tempestad. Sucedió que cierto día subió una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se durmió. Se abatió sobre el lago una borrasca. Se inundaba la barca y estaban en peligro. Entonces, acercándose, lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje, que amainaron, y sobrevino la calma. Entonces les dijo: ¿dónde está su fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados: pues ¿quién es este que impera a los vientos y al agua y le obedecen? El endemoniado de Gerasa. Arribaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios, y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él gritando con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él,
le sujetaba con cadenas y grillos para custodiarlo. Pero rompiendo las ligaduras, era empujado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él le contestó: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le suplicaba que no los mandara a irse al abismo. Había allí una gran piara de puercos que pasían en el monte, y le suplicaron les permitiera entrar en ellos, y se los permitió. Salieron los demonios de aquel hombre y entraron en los puercos, y la piara se arrojó al agua desde lo alto del precipicio. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido, y llegando donde Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado y vestido en su sano juicio a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Él, subiendo a la barca, regresó. El hombre del que habían salido los demonios le pedía estar con él, pero lo despidió diciendo: Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y fue por toda la ciudad, proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Curación de la hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Cuando regresó Jesús, lo recibió la muchedumbre, pues todos lo estaban esperando. Y he aquí que llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba entrar en su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años, que estaba muriéndose. Mientras iba, las gentes le ahogaban. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Como todos negaron haber sido, dijo Pedro: Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he sentido una fuerza que ha salido de mí. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblorosa, y postrándose a él contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado, y cómo al punto había sido curada. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando, cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo: Tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo: No temas, solo ten fe y se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, al padre y la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: No lloren, no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: Niña, levántate. Retornó el espíritu a ella, y al punto se levantó, y él mandó que le dieran a ella de comer. Sus padres quedaron estupefactos, y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Misión de los 12. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: No tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se marchen de allí. En cuanto a los que no lo reciban, saliendo de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Saliendo pues, recorrían los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Asombro de Herodes. Se enteró el tetrarca, Herodes, de todo lo que pasaba, y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: A Juan lo decapité yo. ¿Quién es pues este, de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle. Vuelta de los apóstoles y multiplicación de los panes. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero las gentes lo supieron y lo siguieron, y él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había empezado a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno, y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado.
Él les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: hagan que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así, e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, y los partió, y los iba dando a los discípulos, para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse, y se recogieron de los trozos que les habían sobrado 12 canastos. Profesión de fe de Pedro. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos, y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Anuncio de la pasión y condiciones del discipulado. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí o mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Pues de verdad les digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración de Jesús. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria, y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron su gloria, y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchelo. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos se callaron, y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. El muchacho epiléptico. Sucedió que el día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto, un hombre entre la gente comenzó a gritar: Maestro, te pido que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Y he aquí que un espíritu se apodera de él, y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse, echando espuma, y difícilmente se aparta de él, dejándolo maltratado. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Respondió Jesús: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y habré de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio lo arrojó por tierra y lo agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Pongan en sus oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, les estaba velado, de modo que no lo comprendían, y temían preguntarle acerca de este asunto. ¿Quién es mayor? Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado, pues el más pequeño de entre ustedes es el mayor. Empleo del nombre de Jesús. Tomando Juan la palabra, dijo:
Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, que el que no está contra ustedes está de parte de ustedes. No admiten a Jesús en Samaria. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su ascensión, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no lo recibieron, porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, los reprendió y se fueron a otro pueblo. Condiciones para seguir a Jesús. Mientras iban caminando, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. A otro dijo: sígueme. Él respondió: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Misión de los 72 discípulos. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él iba a ir, y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de las mies que envíe obreros a sus mies. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsas, ni alforjas, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa que entren, digan primero: paz a esta casa. Y si hubiera ahí un hijo de paz, su paz reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad que entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que hay en ellas y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad que entren y no los reciban, salgan a sus plazas y digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos. Pero sepan con todo que el reino de Dios está cerca. Les digo, en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsadia! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo hace que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y a quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Regreso y alegría de los discípulos. Regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. El Evangelio revelado a los sencillos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. El gran mandato. Se levantó un legista y dijo para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces
le dijo: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Parábola del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba a un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que después de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero, y dijo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Vete y haz lo mismo. Marta y María. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte, y no le será quitada. El Padre Nuestro. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él dijo: Cuando oren, oren así: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. El amigo inoportuno. Les dijo también: Si uno de ustedes tiene un amigo, y acudiendo a él a medianoche le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío, y no tengo qué ofrecerle. Y aquel desde adentro le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús y Belcebú. Estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Cuando salió el demonio rompió a hablar el mudo, y las gentes se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron: Por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Porque dicen que yo expulso los demonios por Belcebú. Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él, le vence, le quita las armas en que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: Me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. La verdadera dicha.
Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él le dijo: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La señal de Jonás. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. La lámpara y la luz. Nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean el resplandor. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está iluminado, pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si pues tu cuerpo está enteramente luminoso, no teniendo parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando pues se puso a la mesa. Pero el fariseo se extrañó al ver que no se había lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Bien, ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Den más bien en limosna lo que tienen, y así todas las cosas serán puras para ustedes. Pero hay de ustedes los fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda la hortaliza, y dejan a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar lo otro. Hay de ustedes los fariseos, que aman el primer asiento en las sinagogas y que lo saluden en las plazas. Hay de ustedes, pues son como los sepulcros que no se ven, sobre los que caminan los hombres sin saberlo. Uno de los legistas le respondió: Diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Él les dijo: Hay también de ustedes los legistas, que imponen a los hombres cargas intolerables, y ustedes no las tocan ni con uno de sus dedos. Hay de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican. Por eso, dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Hay de ustedes los legistas que se han llevado la llave de la ciencia. No entran ustedes, y a los que están entrando se los han impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. Hablar francamente sin temor. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse, porque cuanto dijiste en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablaste al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. Les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer nada más. Les mostraré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojarlos a la ajena. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, valen mucho más que los pajarillos. Yo les digo, por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres,
será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Fin de la primera parte.